Por todo esto, entonces, pido al señor cardenal que entregue el correspondiente diploma, la placa y la medalla al rabino Abraham Skorka. Queridos amigos, y digo esta palabra amigos en el sentido en que se suele decir amigo en hebreo, jaber, y jaber viene del ejaber en hebreo, de este verbo que significa aunar, conectar. Estamos todos conectados con un sentimiento, con un desafío, con la búsqueda de la recreación de una nueva dimensión de espiritualidad en el seno de lo humano. Por eso digo, queridos amigos, agradezco a todos ustedes y especialmente a la señora embajadora del Estado de Israel, que me honra con su presencia, al señor embajador de Alemania, que me honra con su presencia, por todo lo que ustedes representan. Israel, porque es a través del movimiento sionista, a través del ideal profundo de ese movimiento que empezó allí por el siglo XVIII, representa la búsqueda de una nueva recreación de la cultura judía en la tierra de Israel. Allí son los primeros pasos que de alguna forma profética indicaron rabinos muy eminentes de la Europa oriental, le decían a sus discípulos: vayan a Israel y con un fuego muy fuerte vayan a recrear la cultura ancestral. Recrear, porque era volver a hablar en hebreo, volver a la tierra y al lugar de donde procedemos, el lugar donde que Dios nos ha conferido sobre la faz de la tierra. Con respecto a Alemania, porque a través de muchos embajadores, empezando por el doctor Limmer, hubo un reencuentro, un diálogo de mi persona y a través mío de muchos otros, un diálogo que traté de involucrar en el mismo a muchos más cuando escuché cómo alemanes decían, especialmente hubo una frase que
que me impactó mucho, de un secretario hace muchos años, en un acto que se le había hecho a Emily Schindler, cuando nadie conocía todavía a Emily Schindler, dijo: nosotros estamos concatenados con el pueblo judío a través de un drama, nosotros como verdugos y el pueblo judío como víctimas. Después de escuchar esto, dije, algo está pasando, algo pasó. Hay gente que tiene el valor de tratar de crear un punto de inflexión dentro de la realidad humana y allí a muchos más en el mismo sentido, con la misma lucha y con los mismos desafíos. Por eso la muy significativa presencia de ustedes aquí. Y ese mismo proceso me ha ocurrido desde un nivel distinto, con mi búsqueda de tratar de entender y de acercarme con respecto al cristianismo en general y cómo se dio a la Iglesia católica en especial. Mis ancestros a nivel familia fueron prácticamente borrados por el nazismo de la faz de la tierra. Mis ancestros no vivían bien en Polonia. Había un antisemitismo que, digámoslo con todas las letras, un antisemitismo que también tuvo raíces en la teología que se fue desarrollando dentro del catolicismo en Polonia, dentro de la Iglesia proboslava en Rusia. Y esto que estoy diciendo ahora, lo que voy a referir, a veces uno tiene miedo, tal vez voy a ofender al otro, pero hubo alguien que me dio el pie a través de un escrito, alguien que conocí personalmente, que me pareció una persona maravillosa, el cardenal Kasper, que en un libro que se publicó en el 2011, referido a los 50 años del diálogo de Juan XXIII con el cardenal Bea para comenzar a contactarse con el pueblo judío después de la Shoah. Eso fue en el año 1960. Hubo que esperar un tiempo para y tener una personalidad como fue Juan el Bueno, como para crear un puente tan especial, recrear un diálogo con el pueblo judío, y 45 años de Nostra Aetate, que ya se hizo referencia aquí. Allí él, con todas las letras, en este libro, que él es el que escribe el prólogo, dice: la Shoah perpetrada por el nazismo fue una política de Estado, una matanza estatizada por una ideología que en última instancia también perseguía al cristianismo, pero que pudo desarrollarse, y él hizo ese mea culpa que después hizo, o que antes, perdón, expresa de una manera muy fuerte ese mea culpa que en tantas oportunidades expresó en nombre de la Iglesia Católica Juan Pablo II. Expresa diciendo que siglos donde se acusaba al pueblo judío de ser deicida, siglos de actitudes donde se estigmatizaba al pueblo judío, abonaron esa senda. Y prácticamente, les repito textualmente las palabras del cardenal Kasper cuando dice que hizo falta la Shoah. Con mucho dolor siento que expresa eso en este escrito, como para que haya un cambio sustancial, profundo. Ese cambio evidentemente que empezó a hacerse, a realizarse, a conformarse de una manera superlativa en el Concilio Vaticano II. Nostra Aetate fue muy importante
pero luego hubo 2 documentos elaborados por la Comisión de Diálogo con el Judaísmo del Vaticano, importantísimos para la catequesis del judaísmo dentro de la Iglesia Católica. Uno de esos documentos está firmado para nuestro orgullo argentino, por el cardenal Jorge Mejía. Bien, ahora unas reflexiones con respecto al doctorado y cómo vivimos, tal como me lo ha pedido el rector, cómo vivimos en Argentina el diálogo y el impacto que hizo Nostra Aetate específicamente, junto con todo lo que se elaboró aquí en nuestro país. Al entrar me dijo mi querido amigo, el padre David Calvo, bueno, considero que usted va a dar un discurso académico, porque siempre cuando alguien recibe un título, bueno, tiene que referirse académicamente al tema. La verdad que quise retribuirles académicamente el título que me han otorgado, y hoy antes de venir aquí recibí un email del padre Rivas, donde me dice que un artículo que mandé en honor a 50 años del Concilio Vaticano II, académico, la relación que hay entre la tevilá, la ablución para purificarse en el judaísmo, junto con el bautismo, frente al bautismo cristiano, paralelismos donde utilizo rollos del Mar Muerto, citas talmúdicas, etcétera, etcétera. Pero eso iba a salir en teología, pero mi querido amigo Rivas me dijo, es mejor que salga en la revista bíblica, en uno de los próximos números. Así que la parte académica mía va en ese sentido. Había escrito también toda una reflexión bien ordenada con respecto a este hecho histórico, pero, querido Víctor, querido Tucho, como nos conocemos, cuando hablamos por teléfono me dijiste, no, contá qué pasó aquí, cómo viviste aquí. La reflexión mía es esta. El documento fue una llave. Como todo documento, hay que bajarlo a tierra. Es una llave importantísima, la llave oficial. Nadie puede llegar a decir más que somos un pueblo deicida. Nadie puede achacarnos ninguna culpa, tenemos que recrear. Y todo lo que emana, ni siquiera si se lee muy bien el segundo documento, el firmado por Mejía, y en un intercambio de emails, no me respondió, pero le escribí, presumo que cuando se habla del sentido del fariseo en el Nuevo Testamento, hay que leerlo con muchísimo cuidado porque hay partes en el Talmud, que presumo que la cita habrá venido de tus conocimientos, donde se habla de los fariseos, donde los mismos fariseos, los mismos sabios del Talmud, utilizan en un sentido peyorativo también el concepto de fariseo, y hay que seguir investigando cuál es el real sentido dentro del Nuevo Testamento. Pero la verdad es que todo este documento, que sirvió desde el punto de vista político, indudable, para actos enormes, el restablecimiento o el establecimiento de relaciones diplomáticas entre el Vaticano y el Estado de Israel, todo lo que hizo Juan Pablo II, la visita a la sinagoga, la visita a Israel y muchísimas otras cosas, él tuvo un sustento, un documento que le daba la fuerza jurídica como para hacer todo y mucho de lo que hizo. Pero la verdad sea dicha, los documentos son documentos y las acciones las hacen los hombres.
Yo creo que Juan Pablo II tuvo un coraje, una audacia espiritual superlativa. Yo creo que él fue mucho más de la letra. Él le dio un espíritu muy, muy fuerte. Y también muchos de ustedes aquí en Argentina. La verdad sea dicha, ustedes me abrieron la puerta a mí. Tuve gente que influyó mucho en mi vida como para entrar a la puerta que ustedes me abrieron. Y ustedes, me refiero a mi querido amigo, el cardenal Bergoglio, doy algunos nombres nada más, al cardenal Karlik, de quien vi realmente muchos signos cuando era presidente de la conferencia episcopal, a un padre Poli, que lo conocí hace mucho tiempo, que se hallaba en Vicente López, que me mostró una senda de diálogo sincero. A mi querido Rafi Brown, que después, que en las altas fiestas, después de la voladura de la AMIA, cuando muchos judíos tenían miedo de ir a un templo, él me dijo: Abraham, quiero estar con vos. Y estuvo conmigo horas, porque tenemos servicios religiosos largos en las altas fiestas. Horas me estuvo acompañando, como diciéndome: estoy acá junto a vos. Tu destino va a ser mi destino en momentos realmente difíciles. Casper mismo hizo algo aquí en Argentina en el 2004 que realmente me emocionó muchísimo. Era una sucesión de ataques constantes en Israel, bombas en Tel Aviv, en todas las ciudades, en colectivos. Y decidieron hacer la reunión de diálogo entre judíos y católicos al más alto nivel, el Comité de la Yazón, en Argentina. Y cuando se lee la declaración final que la elaboraron Casper junto con la gente del Congreso Judío Mundial, al final menciona, amén de criticar en los términos más duros toda violencia y todo acto de terror para dilucidar, para terminar con un problema humano, cosa que políticamente era incorrecto en aquel momento. Amén de dar esas declaraciones y amén de dar un reportaje que salió en el diario La Nación en aquel momento, donde con total claridad condenó esos actos de fanatismo, de violencia, en los términos más fuertes. Se hizo la reunión en Argentina por los ataques fanáticos que se habían dado en Argentina. Decidieron apoyar, ¿y cómo se llamó la reunión? Tzedek y Tzedaká, justicia y caridad era el tema central. Cuando yo leí la declaración final, sentí que esto es la antítesis de lo que fue el destino de mis ancestros. Hay gente que se está comprometiendo con la verdad, hay gente que se está comprometiendo firmemente con la justicia. Hay católicos y no menores que están muy, muy al lado nuestro. Con respecto al cardenal Bergoglio, un capítulo especial, querido amigo Jorge. De la manera más sutil, de la manera
más cariñosa, usted abrió el diálogo. El sutil, cariñosa, entendiendo que se pueden hacer chanzas a nivel de distintos equipos de fútbol. Así empezó la puerta como para que haya un acercamiento. Pero hay cosas que uno no puede olvidar y que jamás olvidaré. Cuando estuvimos en el doloroso momento del velorio de su hermano, empezamos a hablar de cosas de todo tipo, de anécdotas y cosas de la vida. Y le pregunté, ¿por qué usted me eligió a mí en el único libro que usted concedió hablando acerca de su vida, de su vocación? Y cuando me respondió, así, de una, así me salió del corazón. Me salió del corazón. Cuando decidimos hacer un libro de diálogos, sin tapujos, sin ningún tipo de tratar de quedar bien, hacer esto por quedar bien, decir las cosas como son, buscar la verdad. Son actos de coraje espiritual y actos para los cuales muchas veces buscamos aquellos que queremos dejar una impronta en la vida, una impronta sincera, un buen socio. Y evidentemente que usted lo es y quiera Dios bendecirnos como para que podamos seguir caminando en su senda por muchos y largos años. Para poder llegar aquí, quiero recordar también la memoria de grandes rabinos. El rabino Abraham Yoshua Heschel, que me sacudió con un artículo que se llama Ninguna religión es una isla. Él perdió toda su familia, sus hermanos, su madre, en la Shoah. En el año 1966 se publicó en el Union Theological Seminary. No sé, creo que es luterano, que está enfrente del Jewish Theological Seminary, porque lo invitaron a dar un curso y la primera clase se denominó Ninguna religión es una isla. Y donde él empieza diciendo, yo sufrí del nazismo, me escapé, tuve la suerte de estar vivo, pero tenemos que recrear nuestro vínculo, tenemos que rehacer nuestra espiritualidad, si no estamos perdidos. Al segundo que quiero recordar es al rabino Marshall Meyer, creador del Seminario Rabínico Latinoamericano, que tuvo una relación muy especial con Jorge Mejía en su momento, con muchos más, que bregó por este diálogo, fue uno de los fundadores del ISER, del Instituto Superior de Estudios Religiosos, y tantas cosas más en pro del diálogo. Al que también quiero recordar en este momento es la memoria de mi padre, que me enseñó a distinguir el vínculo profundo al cual refiere Nostra Aetate que hay entre cristianismo y judaísmo. Es un vínculo indisoluble. Todo cristiano que no sabe la esencia del judaísmo no sabe la esencia del cristianismo. En el siglo XII, y con esto termino, no sé si son los 5 minutos que me refirieron, en el siglo XII hubo un gran maestro, como escribió un libro que se llama, se lo suele traducir La Guía de los Perplejos, pero en hebreo se tradujo como Moré Nevuchim. Moré es el maestro
para los que están perdidos. Me refiero al famoso Maimónides. Y él escribió que el cristianismo, por supuesto, y también con respecto al Islam, por supuesto que hay diferencias, pero que hay una fe en un Dios espiritual. No es paganismo, no es idolatrar al hombre, no es idolatrar ideologías, no es idolatrar ninguna cosa que no sea lo que nos representa a Dios, aquello que podemos sentir de Dios, que es nuestro espíritu. Y creo que Maimónides, en última instancia, lo que hace es darle cuerpo en el siglo XII a las palabras de los profetas. Isaías, Miqueas, y después de una manera distinta también lo tenemos en Zacarías, la visión de que va a llegar un mundo en el cual, vamos a Isaías 2, hay otra versión en Miqueas, todos los pueblos van a ir a Sión, van a ir a Jerusalén. Y cuando hablamos de Jerusalén hablamos de un Dios al cual se llega a través del amor. Muchas cosas estaremos en discusión, pero lo que dijo Jesús aparece en el Talmud. Cuando le dijeron a Jesús, ¿cómo resumís el judaísmo? Era judío, era un rabino, era colega. ¿Cómo lo resumís? Amarás al Eterno tu Dios. El Eterno nuestro Dios es uno. Y fui al segundo, ¿sí? Después sigue el versículo en Deuteronomio, amarás al Eterno tu Dios. Y el primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Decir que Dios es uno desde el punto de vista de los místicos judíos, es decir, también amor. Porque la palabra ejad, uno en hebreo, tiene el mismo valor numérico que la palabra ahavá, que significa amor. Soñaron con un mundo de amor, que es el mundo que se haya representado por Jerusalén, por Sión. Un mundo donde cada ser humano es valorado, es cuidado. La antítesis de lo que pasó en la Shoah, la respuesta a la Shoah más significativa dentro de toda Europa. Fue allí y quise ver dos respuestas, quiero ver dos respuestas. Como escribí en el artículo que apareció en La Nación el otro día. Uno la dio Alemania, una gran respuesta la dio Juan 23, porque yo creo que son hombres los que hacen la cosa. Y si en este momento elevo un pedido a Dios, es que se multipliquen todos aquellos, que seamos muchos los que breguemos por la verdad, por la justicia, por el amor, más allá de las disquisiciones y de los puntos de vista teológicos, más allá de las diferencias teológicas. Tenemos que hacer una realidad humana, construir una realidad humana distinta. Estamos esperando el Mesías, pero para que Él llegue, le tenemos que preparar el terreno, tenemos que dejarle un lugar. Yo creo que no es una cuestión pasiva. Creo que Él va a venir cuando Dios lo disponga. Dios se va a revelar a lo humano cuando Él lo va a disponer. Pero yo creo que Dios también nos está esperando a nosotros. Muchas gracias.